viernes 29, viernes de tráfico y de fin de mes también. Muy bien, comenzamos entonces con la sesión de hoy. En la clase de la miércoles pasado estuvimos platicando acerca de la construcción del silogismo o cómo verificamos que efectivamente podemos obtener una conclusión válida a partir de la relación de dos conceptos. Nos habíamos quedado justamente en ello platicando acerca de algún ejemplo. Quiero que hagamos otro. Quiero que hagamos otro. Les voy a hacer otro yo explicado paso a paso. Le vamos a sumar todavía dos elementos teóricos más a este proceso y de una vez les anuncio la próxima semana espero yo que sea una semana completamente práctica y el próximo miércoles seguramente su sesión, en vez de ser sesión sincrónica por medio de Meet, les dejaré un ejercicio controlado en Moodle con tiempo medido, pero donde podrán ustedes entonces ejercitar sobre todo tanto el área del silogismo como tal, así como también sus pasos previos, los juicios de los tipos de juicio, la distribución, la proposición categórica, los principios lógicos supremos, un poco de todo, para que puedan ustedes también hacer un proceso práctico. Seguramente será así el miércoles próximo. También es posible que sea de forma similar el viernes para que entonces tengan ustedes bien, eh, bien aplicada la parte práctica asociada con estos conceptos, que es necesario, aparte de lo que ya hemos visto a lo largo de las sesiones de clase, que por favor se tomen el tiempo también, que se tomen el tiempo de leer el documento que tienen ustedes como documento de respaldo para que puedan aprender un poco más acerca de estos términos. Si todavía no han tenido la oportunidad de leer el capítulo 7, el capítulo 8, por favor, háganlo, háganlo. Hoy vamos a abordar lo que en el libro se describe en el capítulo 9 y es también importante que le puedan dar una leída. Otro consejo que les doy, aparte de todo, es que para el próximo miércoles que realicen ustedes el ejercicio controlado en Moodle, tengan a mano un lápiz, una hoja, porque la mayoría de estas operaciones relacionadas con el silogismo se hacen de forma física y se hacen de forma manual. Entonces, va a ser importante que tengan ustedes con ustedes, que se puedan acompañar que se puedan acompañar de un lápiz, principalmente un lápiz, porque si lo hacen con lapicero y después necesitan borrar, tachar, cambiar, es más fácil que sea con un lápiz. Un lápiz, un cuaderno, una hoja donde ustedes puedan apuntar, al menos donde puedan entonces justamente hacer las operaciones en algún lugar físico para controlar lo que están haciendo. Normalmente esto se puede hacer de forma mental, pero no se los aconsejo. No se los aconsejo porque es bastante sencillo confundir términos, confundir puntos, confundir elementos, entonces mejor háganlo en físico. Por aquí me preguntan si en el examen vienen los capítulos 7, 8, 9. Sí, esos son justamente, viene toda la unidad 2. Estamos abordando la unidad 2. Déjenme ver qué capítulos son los que tengo yo eh, como marcados en la unidad 2 y ya les digo. Sí, miren, toda la unidad 2 es la que ustedes deberían entrar en evaluación a lo largo de este segundo parcial. O sea, capítulos, ya les digo, capítulos del 5 al 9. Capítulos del 5 al 9 en la edición del libro 2021, que es la que yo tengo. Pero de todas maneras ya saben ustedes que es todo lo relacionado con el razonamiento, principios lógicos supremos, proposiciones categóricas, tipos de juicio, tablas de distribución y el silogismo. El silogismo más la parte teórica que todavía vamos a sumar hoy, que son dos elementos breves pero determinantes también al momento de obtener conclusiones. Por ahí van a ver que la unidad 2 en la mayoría de versiones del libro todavía abarca la, las falacias no formales, todavía abarca las falacias no formales, pero en este caso conmigo las falacias no formales se quedan para el examen final. Así que tranquilos, en este punto solo vamos a abordar
la parte formal de la lógica que llega justamente hasta el silogismo y que también produce la falacia, pero la falacia formal, que es únicamente un error en la construcción. Sí, Pamela, el capítulo 5 es el que da inicio, donde en la mayoría de versiones el capítulo que inicia con lógica se llama pensar con rigor. Entonces, allí es donde comenzamos. Muy bien, les voy a compartir pantalla para que puedan ver ustedes la presentación. Tengo una presentación para ustedes en este momento, pero además vamos a volver sobre la presentación pasada. En la otra sección que tengo este semestre me pedían que repitiéramos la parte de las normas del silogismo para poder tenerlas claras todos y me parece una buena medida. Entonces, comencemos por ahí y después ya nos pasamos a los ejemplos como tal. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Solo por favor, confírmenme ustedes. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Confírmenme que vemos las reglas del silogismo en pantalla. Solo levanten la mano. Aquí estoy viendo manos levantadas. Gracias. Muy bien, recordemos entonces qué eran los silogismos o qué era lo que decíamos que un silogismo era. Un silogismo es un razonamiento válido, un razonamiento que intenta establecer una relación o una conclusión válida a partir de la combinación o del establecimiento de relaciones entre dos conceptos. Lo que buscamos es ligar un concepto con otro para poder obtener una relación válida entre ambos, válida desde el punto de vista lógico. Recuerden siempre que la lógica es abstracta y por ende la validez es irrenunciable, la veracidad de los términos en cuestión, eso es circunstancial, pero la validez no se puede dejar de lado. Así que lo que buscamos es justamente eso, obtener conclusiones válidas a partir de la relación entre dos conceptos. Para poder establecer estas relaciones, vamos a partir de dos premisas. Una premisa no es otra cosa más que un juicio. Recuerden, un juicio en el cual estamos tratando de hacer que las características de un concepto sean atribuidas a otro. O, dicho de otra forma, detrás de todo juicio siempre hay una proposición categórica y las proposiciones categóricas no son nada más que la formulación de sujeto es predicado. Simplemente, ese es P, sujeto es predicado, de eso estamos hablando siempre, 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 siempre. Por eso es importante que tengan ustedes clara o claro el recorrido de los conceptos hasta llegar a este punto. Me recuerdan que cuando comenzamos toda esta fase, hace unas 4 semanas, veíamos desde lo más pequeño, ¿no? Desde el principio de identidad que da origen a los conceptos y cómo hemos ido ampliando en diferentes etapas o caminando cada vez un poquito más profundo hasta encontrarnos con esta instancia en la que hacemos que un concepto adopte las características de otro y no solo eso, sino que además tratamos de relacionarlos con uno más, con otro concepto más. Entonces, tenemos dos premisas, cada premisa está conformada por dos términos que están en juego y a partir de esa combinación podemos obtener conclusiones válidas o, dicho de otra forma, relaciones válidas entre los dos conceptos que estamos tratando de ligar. Para poder ligarlos, siempre vamos a necesitar de un nexo, algo algo que los una. Y esto también estará dado o visualizado por medio de un tercer concepto que está involucrado en la pareja de premisas. Entonces, el silogismo se compone de dos premisas que tienen en juego tres términos. Siempre tres términos. Habíamos dicho también que los nombres tanto de las premisas como de los términos en juego iban a ir variando. Habíamos hablado de cómo el término que se repite, el que nos va a funcionar como nexo entre ambos, iba a llamarse término medio y era justamente el que estaba repetido en ambas premisas. Y además decíamos, los conceptos que están en juego en cada una de las premisas también son afectos de extensión y de comprensión. Entonces, por lo general, en toda pareja de premisas, de los tres términos sacamos de la ecuación el que se repite porque solo nos sirve para
comunicarnos, digamos, entre premisas. Pero de los dos que quedan, uno de los dos es más amplio. Uno de los dos debe ser capaz, si no de contener al otro, por lo menos sí debe ser capaz de sobrepasarlo en extensión y en comprensión. Entonces, a ese término que es más grande, que es más amplio, que está en una escala más alta que el otro término, a ese le llamaremos el término mayor. Y donde se encuentra el término mayor será entonces la premisa mayor. Y donde está el término un poco más pequeño, será el término menor. Y a ese le llamaremos la premisa menor. La clave está en que la premisa mayor siempre debe ocupar la posición número 1. Siempre debe estar arriba. Piensen ustedes en las dos premisas como dos oraciones en dos líneas diferentes, una encima de la otra. Entonces, hasta arriba siempre debe estar la premisa mayor, abajo la premisa menor y a partir de ahí elaboramos entonces la conclusión. Una vez que hemos elaborado la conclusión, debemos entonces poder establecer que el silogismo como tal va a cumplir con las 7 normas que ustedes ven acá. De estas 7 normas hay 5 que son irrenunciables y 2 que son circunstanciales. Entonces, decíamos, la pareja de premisas nos debe hablar de 3 términos y esa es en efecto la primera norma. Un silogismo tiene 3 términos. No podemos tener 2 nada más, porque lo que buscamos es la relación de 2 conceptos y si solo tenemos 2, entonces no hay nexo. No estamos ligándolo con ninguno de los dos y no podemos obtener tampoco una conclusión válida. Y no puede tener 4, porque entonces no hay una ruta clara para establecer conexión. Puede ser una o puede ser otra. Entonces, no nos da certeza. Simplemente la fórmula es siempre la misma. 2 conceptos que se unen por medio de un nexo. Siempre debe tener 3 términos. Si eso está cumplido, entonces debemos establecer la norma número 2. El término medio debe estar distribuido en por lo menos una premisa. Recuerden que era la distribución. Cuando hablábamos de distribuciones decíamos, distribuir en un juicio es aludir a todos los elementos que conforman ese término o todos los elementos o fenómenos que caben en la descripción de ese concepto, de ese concepto. Para eso nos valemos, puede ser por 2 vías, o nos valemos por el cuantificador que esté asociado. Si yo digo todas las botellas plásticas, me refiero a todas las botellas plásticas que existen en la realidad, y entonces estoy haciendo alusión a todos sus elementos. Cuando hago eso, el término está distribuido. Pero si no me estoy refiriendo a todos los elementos, sino solo a una parte, a unos cuantos, entonces no está distribuido y lo puedo establecer por medio del cuantificador también, por medio de la palabra algunos. Es, eh, es una ruta clara. Distribución, aquello que se alude a todo. No distribución, aquello que se alude a algunos o alguno. Si esto no nos queda claro, recuerden también que hay una tabla de distribuciones. Esta la tienen ustedes en su libro, la vimos en la presentación anterior también, entonces pueden ubicarla allí. La tabla de distribuciones nos va a decir cómo distribuye sus términos cada uno de los 4 tipos de juicio, el A, el E, el I y el O. Establecemos entonces que el término medio tenga por lo menos en una de las premisas la condición de distribución, o sea, que se aluda a todo el concepto, ya sea por inclusión o por exclusión también en el caso de la negación. Cuando decimos ningún S es P, estamos excluyendo a todos sus elementos, o cuando decimos algún S no es P, ese P también está aludido en toda su extensión, pero por exclusión. Estamos sacando de la ecuación la posibilidad de que P efectivamente le preste características a S, al sujeto en ese juicio en específico. Entonces, para ello tienen ustedes la tabla. Repito siempre,
es importante que su tabla la tengan en físico como una ficha para que esté con ustedes, pero también es importante que la tengan de memoria muy fresca para que puedan utilizarla al momento de hacer operaciones y también, por supuesto, que comprendan de dónde viene. Es importante, es básico, es la esencia de todo esto, que sepan de qué hablamos cuando hablamos de distribución, pero también es importante a la hora de ser operativos que tengan muy fresco en la memoria la tabla para saber qué se distribuye y qué no en cada uno de los casos. Si esas dos conclusiones están, perdón, si esas dos condiciones están dadas, podemos verificar la tercera siempre, que es que toda pareja de premisas debe tener por lo menos una universalidad. La universalidad proviene también de la distribución. Cuando aludimos a todos los elementos de un concepto, estamos siendo universales con ese concepto. Entonces, dentro de los juicios, existen dos que son universales. El juicio A, que es el que incluye a todos los elementos, y el juicio E, que es el que excluye a todos los elementos. Pero en ese caso, por ser la totalidad de fenómenos que conforman al concepto, hablamos de universalidades. Son universales. Y dentro de un silogismo, para que pueda ser válido, una de sus dos premisas, por lo menos, debe ser universal. O sea, una de las dos premisas debe ser o un juicio A o un juicio E. Muy bien. Si esto también se cumple, podemos ver la cuarta posición, que es que toda pareja de premisas para que pueda producir una conclusión válida debe tener por lo menos una afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Una de las dos premisas debe estar en clave positiva en su cualificador. ¿Cuáles son los cualificadores positivos? Lo tienen ustedes también en la presentación pasada, que ya está colgada en Moodle, por supuesto. Allí pueden ver que los cualificadores positivos son y es. Siempre he visto el juicio como una oración copulativa. Cuando decimos que algo es o que algunos elementos son, estamos afirmando. Y para que haya una conclusión válida, por lo menos una de las dos premisas debe tener esta cualidad. O sea, de las dos premisas, una de las dos debe ser o un juicio A o un juicio I. Todo bien. Muy bien. Con esas cuatro irrenunciables, podemos pasar a las que son contextuales. ¿Qué nos dice la número 5? Si hay una particularidad, entonces la conclusión necesariamente debe ser particular. ¿Cuáles son las particularidades? Aquellas que por distribución no están distribuidos, porque solo estamos aludiendo a algunos elementos del concepto. Los juicios particulares, esos que no distribuyen, son el juicio I y el juicio O. Entonces, si dentro de la pareja de premisas, una de las dos es o una I o una O, la conclusión necesariamente será o una I o una O. ¿Cómo sabemos si es una I o una O? Por la norma número 6. Nos dice, si hay una negación, la conclusión será negativa también. Entonces, si dentro de nuestra pareja de premisas hay un juicio E o un juicio O, pues ya sabemos que la conclusión necesariamente será o un juicio E o un juicio O. Negativo porque hay negación dentro del planteamiento mismo. ¿Cómo establecer si es una E o una O? Para eso nos remitimos al punto número 5. Si hay una particularidad, entonces ya sabemos que la conclusión será un juicio O. Pero si no la hay, entonces la conclusión será un juicio E. Se trata de formar relaciones y hacer verificaciones sobre el terreno para establecer para ir estableciendo por descarte cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta y así ir obteniendo el producto deseado. Si todo cuadra, si todo concuerda, si todo está bien, podemos pasar entonces a la norma 7. Aquello que esté distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa de donde proviene. Si hay algo que se distribuye en la conclusión, entonces también debe estarlo en la premisa de la cual salió. Muy bien, con esos 7 elementos en mente, que deben tenerlos ustedes siempre muy a la mano, pues podemos siempre hacer un ensayo de cómo se resuelve una pareja de premisas para obtener una conclusión válida.
Voy a cambiar de presentación. Aquí tenemos ya un, un silogismo. Quiero ver si algún cánido es mascota y todo cánido es perro. Entonces, en este caso, seguramente será algún perro es mascota. La respuesta, pero no era este el que quería, este era. Si ningún teléfono es vegetal y todo Nokia es teléfono, entonces, recuerden que siempre cuando ustedes vean esto, así tal cual, atrás de esto también hay un lenguaje todavía más formal. Siempre hay un sea el juicio. Si ningún teléfono es vegetal y todo teléfono y todo Nokia es teléfono, entonces la conclusión. Entonces podemos concluir. Pero generalmente no les va a aparecer de esta manera. Simplemente les va a aparecer el triángulo, que es el símbolo que nos va a representar las conclusiones en este caso. Se los voy a marcar aquí de amarillo. Y, ¿qué pasó acá? Un segundo, que se me marcó aquí el... Ahora sí, les voy a marcar acá, perdón. Solo les va a aparecer el pequeño triángulo de la conclusión y en general no les va a aparecer el sea el juicio. Esto es, dentro de todas las formalidades de la lógica, una formalidad, eh, si lo quieren ver de esta forma, o desde esta arista, es una formalidad incluso un poco arcaica. Entonces, no les va a aparecer siempre. De hecho, no creo que les aparezca en los ejercicios ni en el examen. Simplemente les aparecerán las premisas y el símbolo de conclusión. Les había dicho la semana pasada entonces, ¿no? Siempre, igual, de la misma manera. El primer paso es establecer los términos y la posición de las premisas. Establecemos términos y establecemos posición de premisas para corroborar que de entrada estamos bien. Yo además también les sugiero, no lo van a encontrar en el libro, pero se lo sugiero yo, antes de nada identificamos tipos de juicio y también con base en ello hacemos la proyección del tipo de juicio que será la conclusión para saber de entrada si hay posibilidad de obtener conclusiones válidas o definitivamente no. Si no hay posibilidad de conclusión válida, dejamos de trabajar y ahí lo dejamos. Y si la conclusión que vemos puede, puede ser válida, entonces ya hacemos el resto del proceso. Hagámoslo en este caso. Vamos a ver. Para identificar términos, empezamos por lo más sencillo. Siempre identificamos el término medio, que es aquel que se repite. En este caso, no les voy a pedir que lo hagan ustedes, simplemente lo voy a hacer yo como ejemplo, y porque ya la otra semana van ustedes a practicar todo lo que quieran. Entonces, vamos. El término que se repite en este caso es teléfono, así que lo marcamos. Se los voy a dejar aquí marcado en verde, nos va a servir después porque esta pareja de premisas la vamos a modificar hasta la saciedad. Y nos van a quedar entonces otros dos términos en juego, vegetal y Nokia. Ok, nos preguntamos entonces, ¿qué es Nokia? Nokia es una empresa de tecnología que se especializa en telecomunicaciones o algo por el estilo. ¿Qué es vegetal? Vegetal es la representación de un reino completo de la naturaleza e incluye infinidad de categorías y por ende incluye infinidad de fenómenos. A pesar de que no tienen relación directa a nivel de veracidad, pues al menos sí podemos establecer que vegetal es un concepto bastante más amplio que Nokia, porque Nokia es bastante más específico en cuanto a su concepción y su significado. Entonces podemos hacer la división. Vegetal lo marcaremos como el término mayor. Lo vamos a colocar en fucsia. Los colores son arbitrarios, no tienen nada, no hay ninguna norma que los establezca, solo los que me van apareciendo. Y vamos a dejar entonces a Nokia como término menor en celeste. Mi consejo, cuando tengan ustedes una de estas parejas al frente, llévenlas a su cuaderno, llévenlas a su hoja, copien las dos parejas, copien las dos premisas en una hoja, en el cuaderno, donde sea que trabajen,
y ahí entonces establecen relaciones y van haciendo los agregados. Aquí vamos con un primer agregado. Veamos. Marcamos arriba, ¿no? Ya tenemos los datos. Sabemos entonces que el término mayor será vegetal. Sabemos también que el término medio será teléfono. Y sabemos también que el término menor será Nokia. Lo dejamos ahí. Lo tenemos bien. Muy bien. Ya que lo tenemos acá y está todo bien, pasamos entonces a mi recomendación particular. Establezcamos los tipos de juicio. Sabemos que aquí es ningún teléfono es vegetal. Esto podemos entenderlo como un juicio tipo E. Y abajo tenemos la contraparte en positivo. Todo Nokia es teléfono. Sabemos que esto es un juicio A. Hacemos la suma, hacemos la sumatoria y establecemos que entre E y A la conclusión esperada debiera ser un juicio E. ¿Por qué? Porque hay universalidad, hay afirmación, pero a la vez también tenemos una negación, entonces ya sabemos que la conclusión será necesariamente negativa y la única posibilidad que nos queda es un juicio E. Lo dejamos ahí marcado, si quieren ustedes incluso lo dejamos en genérico, ningún S es P. Muy bien, lo tenemos ahí, ¿no? Bien, ya que tenemos todos estos elementos marcados, podemos comenzar a trabajar directamente con las 7 normas. Establecemos entonces la norma número 1. ¿Tenemos 3 términos? Sí los tenemos. Ok. Se lo podemos colocar aquí. Predicado, porque ya saben ustedes que el predicado es que lo que estamos buscando o lo que estamos tratando de encontrar es el predicado de la conclusión, o sea, el término que va a prestar sus características, y el sujeto de la conclusión, o sea, el término que va a recibir o negársele la posibilidad de las características del predicado. Y además también esto, si lo quieren hacer de una vez, lo pueden hacer también. Hacemos la tabla de distribuciones y la podemos dejar ahí especificada. Ya sabemos por memoria, que en los juicios E, tanto el sujeto está distribuido por exclusión, como el predicado también está distribuido por exclusión. En cambio, en los juicios A, sabemos que si bien el sujeto está distribuido, en este caso por inclusión, porque decimos todo ese, el predicado no lo está, porque no se refiere a todos los elementos de ese conjunto, sino solo a una parte que justamente hace empalme o hace match con el sujeto propuesto. Entonces, el predicado no está distribuido en este caso. Esta es una tabla, lo tienen ustedes. También lo pueden dejar ahí marcado como tal porque nos va a servir al final. Entonces tenemos punto número 1. Punto número 1. Establecemos los 3 términos y la existencia justamente de solo 3. Y además asignamos. Ya sabemos que vegetal funge como predicado y Nokia funge como sujeto. Muy bien. Segunda norma. El término medio debe estar distribuido en por lo menos una premisa. ¿Cuál es el término medio? Teléfono. ¿Dónde está término medio? En la premisa mayor está en la posición sujeto, en la premisa menor está en la posición predicado. Como tenemos ya la tabla de distribución aquí, podemos cotejar. Sujeto distribuido, teléfono, sujeto, está distribuido. Si no lo queremos hacer con la tabla de distribución, lo hacemos por simple asociación. Vemos cuál es el cuantificador que acompaña al término medio y podemos establecer si está distribuido o no. Y en este caso, pues también ustedes ven que es ninguno. Nos estamos excluyendo. Ninguno de los teléfonos, o sea, todos, pero por negación, están incluidos dentro de esta norma. Así que también en este caso, la segunda norma se cumple. Tenemos distribución del término medio. Tercero, ¿qué nos dice la tercera norma? Nos dice que debe existir por lo menos una universalidad. Aquí ya vimos que los dos
que las dos premisas son premisas universales porque son un juicio E y un juicio A, estamos bien. La cuarta norma nos dice, debe existir por lo menos una eh, afirmación. Entonces, el juicio A es un juicio afirmativo, es un juicio con cualificador positivo. Entonces, también aquí la norma 4 está cumplida. Después vamos con las variables, que son las 5 y las 6. ¿Qué nos dice la norma 5? Si hay una particularidad, la conclusión será particular. Ya sabemos que las particularidades son los juicios I y los juicios O. Y en este caso no hay particularidad, entonces la conclusión posible solo puede ser una conclusión A o una conclusión E. Ustedes ya lo saben, porque ya hicieron el paso previo, pero de todas maneras lo estamos cotejando. Solo puede ser una A o una E. Y después, ¿qué nos dice? Si hay una negación, la conclusión será negativa. Entonces revisamos, efectivamente hay una E, un juicio negativo, y eso nos quita la posibilidad de que sea una variable A. Ya solo nos queda la E como respuesta. Llegamos a la misma conclusión a la cual habíamos llegado al principio. ¿Estamos bien? Si ya hicimos todo esto, lo mejor entonces es que empecemos a sustituir variables. Lo que tenemos que encontrar es una conclusión que venga en clave de juicio E, ningún S es P. La premisa mayor tiene como predicado el concepto vegetal, lo bajamos. Vegetal. Y la premisa menor tiene como sujeto el concepto Nokia y es la variable que buscamos. Lo bajamos. Nokia. Y tenemos entonces una conclusión propuesta. Ningún Nokia es vegetal. Revisamos las premisas, revisamos la lectura de corrido. Si ningún teléfono es vegetal y todo Nokia es teléfono, entonces ningún Nokia es vegetal. En este caso, por supuesto, la veracidad está también incluida, no solo la validez, pero sí es importante. La veracidad no necesariamente va a jugar, eh, no necesariamente va a jugar un punto importante en todos los silogismos, pero en este caso, como es un ejemplo, es más, eh, lo hace más obvio, ¿no? Entender que lo que estamos tratando es justamente eso, establecer si hay relación o no entre dos conceptos, y en este caso vemos que no la hay. Pero el hecho de que la conclusión nos establezca que no hay relación entre los dos conceptos, eso no implica que la conclusión sea válida o sea inválida. Para eso entonces estamos haciendo una revisión de las 7 normas. Y al final de cuentas, al final del día, tenemos ya 6 que han pasado la prueba. Solo nos falta la última normativa, la norma número 7. Si algo está distribuido en la conclusión, debe estarlo también en la premisa de dónde salió. Entonces, traemos aquí la tabla de distribuciones y la abrimos o la desplegamos en la conclusión también, que nos dice la distribución de los juicios E. Nos dice que el sujeto estará distribuido, pero que también el predicado estará distribuido porque ambos están excluidos en toda su extensión, en todos los fenómenos que lo conforman. Y ya que lo tenemos, cotejamos. Sujeto distribuido. No que sujeto viene de la premisa menor, verificamos si hay correspondencia, si la hay. Predicado distribuido, nos vamos a la premisa mayor, revisamos la correspondencia y si la hay también. Ambos están distribuidos aquí, ambos están distribuidos en sus premisas. Entonces podemos concluir. Tenemos una conclusión que es válida. Verídicamente, y desde el punto de vista lógica, confirmamos que no hay relación entre los dos conceptos que se nos pretendía relacionar, y lo hicimos por medio de un razonamiento válido. Esa es la clave. Al final de todo, obtuvimos una conclusión válida. Los silogismos entonces se trabajan de esta forma. Por eso les aconsejo
tengan su hoja, tengan su cuaderno. Idealmente, cuando se les enfrente un ejercicio de este tipo, hagan todo esto que acabo de hacer, todo, porque eso les va a ayudar a entender de dónde proviene cada uno de los elementos. Y además, con el tiempo, esto les va a permitir también no solo solventar silogismos, que eso, a pesar de que en su carrera es importante, sí es importante, en la vida cotidiana no es algo que se vea de esta manera prácticamente nunca. Pero la resolución de problemas desde esta metodología sí nos permite también hacer o formarnos un pensamiento más esquemático y sobre todo un pensamiento más claro, más racional ante diferentes situaciones. Les decía que además de esto hay que sumar dos elementos más. El silogismo, además de su validez o invalidez, tendrá otros dos elementos. A uno de ellos le llamaremos la, no, a uno de ellos le llamaremos el modo. Ojo, el modo. ¿Qué es el modo? El modo no es otra cosa más que la descripción de los tres juicios que están involucrados. Solo es eso, la descripción y el orden de los tres juicios que están involucrados. En este caso, si quisiéramos hacer el modo de este silogismo, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Que hay una E, una A y una E. Y eso lo dejamos al lado de la conclusión. E, A, E. El modo de este silogismo es E, A, E. Es únicamente la descripción y el orden de los tres juicios que se han involucrado en la operación. Además del modo, está la figura. La figura es importante. La figura es sumamente importante porque nos va a permitir comprender el esquema de las premisas. ¿Qué significa eso? Fíjense bien. Lo voy a hacer acá, pero ya se los voy a colocar en sus respectivas diapositivas. Pero fíjense bien. Teléfono y teléfono está repetido en ambas premisas, ¿no? Ok. Solo que en esta premisa mayor está ocupando la posición del sujeto, por así decirlo. Y en esta otra está ocupando la posición del predicado. Aquí hay una capa más teórica que tenemos que sumar. El término medio acompaña al predicado de la conclusión y acompaña al sujeto de la conclusión. Pero no en todos los casos, ni en todos los silogismos, ni en todas las premisas, el término medio estará en el mismo lugar. En ocasiones, el término medio puede ocupar la posición del predicado dentro de su premisa y viceversa. Cuando esto sucede, también tenemos que hacer sustituciones. Entonces, ¿qué sustituimos en estos casos? Volvemos los términos a variables. Los regresamos a sus variables. Recuerden siempre que lo que estamos buscando es el sujeto de la conclusión y el predicado de la conclusión, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Y lo demás serán los términos medios, nada más. Entonces, en este caso, nos quedaría de esta manera. Ningún medio es predicado y todo ese es medio. Tal cual. Todo bien. ¿Qué pasa si el medio estuviera en otra parte? Solo lo voy a hacer eh, sin proceso porque es únicamente para ejemplificarles. Si teléfono hubiese estado acá en vez de vegetal, por ejemplo, vamos a ver, movámoslo. Teléfono. Y aquí estuviera vegetal, la posición de los términos cambia, pero no sus características. Entonces, tendríamos diferente.
Esto seguiría siendo el predicado de la conclusión, esto seguiría siendo el sujeto de la conclusión y lo único que variaría sería la posición del término medio. Ok, entonces, entonces, fíjense bien, predicado, pero ustedes me dirán, no, pero ahí está un sujeto. Sí, dentro de la, o ahí es donde debería ir el sujeto. Sí, es cierto. En el juicio, aquí va el sujeto, pero en realidad lo que este elemento representa es el predicado de la conclusión. Entonces solo estamos dejando indicado que el predicado de la conclusión está aquí y el sujeto de la conclusión está aquí. Y que el término medio está acá y que el término medio está acá. ¿Qué pasa? Dependiendo de la posición del término medio en cada una de las premisas, se forman patrones. Se forman patrones. Así como ven ustedes que aquí hay un patrón vertical, M sobre M, en el ejemplo real que estamos trabajando, lo que se forma es un patrón diagonal. Una diagonal que va de izquierda a derecha en forma descendente. A ese patrón de ubicación del término medio lo llamamos, perdón, a ese patrón de ubicación del término medio lo llamamos figura. Ojo, a eso lo llamamos figura. Y también es parte de la respuesta final del silogismo. Si ya sabemos si el silogismo es válido o no, ya pudimos establecer cuál es el modo, o sea, el orden de los juicios dentro de la operación, tenemos que encontrar también la figura del silogismo. Para su buena suerte, solo existen 4 figuras, solo 4. O sea, 4 patrones en los cuales se pueden ubicar los términos medios. Uno es en diagonal de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El otro es en vertical a la derecha. El otro es en vertical a la izquierda. Y el otro es en diagonal de izquierda a derecha, pero en ascendente. No se pierdan. Es más fácil verlo de forma gráfica. Aquí están las figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, por aquí está. Y por último, figura 4. Figura 1, 2, 3 y 4. Las figuras también tienen que aprendérselas de memoria. ¿Por qué? Porque el patrón es más fácil, en vez de analizarlo como tal, reconocerlo desde un principio. Desde que vemos el término medio podemos ver dónde está en ambas premisas y podemos por asociación mental establecer cuál es el patrón que sigue y cuál figura es. Cuando hemos establecido la figura, también la llevamos a la conclusión. En este caso, ¿dónde está el término medio? Está formando el patrón de la figura 1. Vean, medio, sujeto de la premisa mayor, medio, predicado de la premisa menor. Medio, sujeto de la premisa mayor, medio, predicado de la premisa menor, diagonal, diagonal. Entonces, este silogismo tiene una figura 1. ¿Dónde lo ubicamos? Aquí, precediendo al modo. 1-EAE. Después de todo el proceso
después de toda la operación, la respuesta a este silogismo es válido 1 EAE. Entonces, cuando ustedes trabajen en ejercicios, en algunos casos se les pedirá absolutamente todo, que lleguen justamente hasta este punto. Por favor, dígame si el silogismo es válido, cuál es su figura y cuál es su modo. Bien. En otros casos se les pedirá únicamente que establezcan cuál es la figura. En otros casos que solo establezcan el modo. En otros casos solo si es válido o no es válido. Y en otros puede ser que a partir de una pareja de premisas se les den 5 opciones de respuesta y escojan aquella que efectivamente es válida. Todo es posible. Todas son fórmulas de tratar de verificar que ustedes realizaron la operación. Por eso es importante, ojo, por eso es importante que tengan ustedes a mano sus instrumentos, su lápiz, su papel, sus fichas, sobre todo, con las tablas de juicio, de distribución y de las 7 normas del silogismo. Y yo también les sumaría las tablas de las 4 figuras para que lo puedan tener allí a la mano. Para que lo puedan tener a la mano. Ok. Con base en esto, la próxima semana trabajarán ustedes de manera práctica, por favor. Pero para poder también hacer el ejercicio, necesito que aborden desde su libro de texto el capítulo 9. El capítulo 9 les va a hablar acerca de la construcción, creo que se llama construcción del silogismo, y esto no ha variado en las diferentes ediciones. Solo déjenme corroborar. Sí, construcción y forma se llama, o construcción, principalmente construcción. Les va a hablar de la manera en la cual se destila la conclusión, que es lo que ya vimos aquí en clase, y les va a hablar también de la forma en la que se identifica tanto el modo como la figura. Y verán ustedes varios ejemplos bastante mejor graficados de lo que yo pude hacer aquí en PowerPoint de cómo se distribuyen los patrones de término medio en cada una de las figuras. Entonces, por favor, háganse un favor ustedes y lean el capítulo 9. Para el próximo miércoles, idealmente, tengan ustedes leídos todos los capítulos. Recuerdan que les he venido diciendo que ya podemos avanzar, ya pueden ustedes leer el capítulo 5, el 6, el 7, el 8 y ahora el 9. Léanlos todos, tómense el tiempo este fin de semana, el lunes por la noche, el martes por la noche, lean. Ya ven que los capítulos no son tan complicados, no son tan pesados tampoco para la lectura. Léanlos, subrayenlos, anótenlos. Y entonces el miércoles harán ustedes un ejercicio directamente en Moodle para poder aplicar todos esos conocimientos. Esta presentación se las voy a subir yo ya a Moodle también para que las tengan, pero en realidad aquí lo que van a ver son los 4 tipos de figuras, el ejercicio que hice con su sección y también el ejercicio que hice con la sección L, que también es un ejemplo de cómo se distribuye en otro tipo de juicio, pero prefiero que ustedes también incursionen ya en la práctica a partir de la próxima semana. La próxima semana yo creo que va a ser práctica la sesión del miércoles, también la sesión del viernes y probablemente todavía les deje un ejercicio más el martes entrante, que es el día previo al examen. Muy bien, entonces por favor, quédense con esto, lean su libro y la próxima semana practican. Pero ojo, si no llegan con los conocimientos de memoria de las tablas o no los tienen en ficha, se les va a complicar. Se los he venido diciendo durante todo el mes, por favor háganme caso. Si no me hacen caso en mayor cosa, al menos en eso sí, tengan eso aprendido. Muy bien, estamos por ahí entonces con esta sesión de clase. Nos vemos el próximo. Si no nos vemos en sesión sincrónica el miércoles, seguramente nos veremos en algún punto o en algún momento el viernes, pero las instrucciones se las envío yo por medio de Moodle y también les doy aviso de recordatorio con Mercedes. Por ahí le envío un mensaje a ella el martes en la noche. Muy bien, estamos entonces. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana entrante.